¿Qué tal? ¿Les ha gustado la arepa de queso que acaban de ver? Pues bien, hoy en Hombres Cocinando les voy a enseñar cómo se hace esta deliciosa arepa de queso. Es mejor de las que pueden encontrar en los supermercados y que más que va a estar recién hechecita, fresquita, acaba de hacer. Les aseguro que no se van a arrepentir de hacer esta receta y espero sus comentarios en la parte inferior del video. Sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para hacerla a continuación. Para esta receta vamos a necesitar una cucharada de mantequilla, un pocillo de harina de maíz, un pocillo de queso mozzarella rallado o el queso de su preferencia, lo importante es que estire, y un pocillo de leche igualmente de su preferencia, semidescremada, deslactosada o leche normal, sal al gusto y aceite. En mi caso utilizar un poquito de aceite de oliva para agregar al sartén. Vale aclarar que estos ingredientes es para hacer una arepa de queso. Si ustedes desean hacer más arepas de queso, pues deben aumentar la medida en la misma proporción. Es decir, si van a hacer entre 2 y 3 arepas, pues deben de utilizar ya una taza de tamaño normal o un pocillo normal. Igualmente lo mismo en harina, en queso y en leche. Y la mantequilla, pues ya le aumentarían a una cuchara y media de mantequilla. Vamos a proceder a vertir todos nuestros ingredientes en un bol para que se mezclen, como la harina, el queso y la leche, la sal al gusto y la mantequilla. Y vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Una vez lo hemos mezclado, nos debe quedar blandita. La vamos a dejar reposar por espacio de 3 a 5 minuticos para luego amasarla y hacer la arepa. Vamos a poner en el fogón un sartén a calentar, lo ponemos a fuego más o menos término medio, puede ser término medio bajo, y le vamos a agregar aceite para que una vez esté caliente pongamos nuestra arepa a que se hace. Es mejor dejarlo a fuego bajo para que mientras amasamos y hacemos la arepa no se nos vaya a quemar el aceite. Ya se ha reposado la masa, vamos a coger lo que nos quepa en la mano, una bola de masa, y vamos a proceder a hacer una bolita y de esta manera amasamos. Mire que la masa no se pega, así nos debe quedar, y suavecita. Y luego ya procedemos a hacer la arepa. Con nuestras manos le vamos dando forma, girando la arepa y aplanando. Ahí ya está. Vamos a proceder a ponerla en el sartén, que ya está caliente.
Vemos que nos quedó un poquito de masa, perfectamente sale casi las dos arepas, esto depende del tamaño. Entonces, como les decía ahora, dependiendo la cantidad de arepas que vamos a hacer, le aumentamos a la proporción de los ingredientes. Han transcurrido más o menos unos 4 minutos. Vemos que ya nuestra arepa se está dorando por los bordes y ya es fácil voltearla. Entonces la cogemos y le damos una vuelta para que se dore por el otro lado. Dejamos otros 4 minutos más o menos. Es importante que en ese tiempo, más o menos a los 4 minutos, la vamos moviendo con la espátula a ver qué tanto se desliza la arepa. Miren que ya se está empezando a mover. Entonces eso es señales de que la arepa ya se está bien dorada y la podemos voltear. La van moviendo así y de esa manera nos damos cuenta si la podemos o no mover. Ya pasaron otros 4 minutos, ya podemos voltear la arepa y miren que ya está dorada. Ya la podemos bajar. Bueno amigos, así ha quedado nuestra arepa de queso. Espero les haya gustado mucho esta receta. Espero que la compartan en sus diferentes redes sociales y a sus amigos o familiares. Igualmente, los quiero invitar a que les me gusta el video en la parte inferior y se suscriban a mi canal. Hasta luego.